Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un video que ha estado causando revuelo en Internet. Se trata de una confrontación por carteles políticos, con acusaciones de robo y un lenguaje bastante intenso. Vamos a analizar la retórica y los argumentos que se usan, y veremos cómo este incidente, aparentemente aislado, refleja tensiones políticas más amplias en nuestra sociedad. Lo fascinante de este video es cómo funciona como un microcosmos del panorama político actual. Captura la ira, la frustración y las profundas divisiones que caracterizan nuestro clima político. Exacto, y todo comienza con una mujer que está realmente indignada por lo que considera violencia política proveniente de la izquierda. Desarrollamos este primer fragmento. Aquí la mujer no se guarda nada. Afirma que los demócratas han estado demonizando a Trump, comparándolo con Hitler, e incluso intentando encarcelarlo a través de un sistema judicial manipulado. Incluso menciona intentos de asesinato contra Trump, una acusación bastante seria. Es importante destacar el lenguaje que utiliza. Términos como amenaza a la democracia, el peor asesino en masa, manipulado y encarcelar están cargados de emoción y evocan fuertes respuestas emocionales. Este tipo de retórica busca crear una imagen muy específica del lado opuesto e incitar al miedo y la indignación. Es una táctica común para movilizar a la base de apoyo y deslegitimar a los oponentes. Y luego está la comparación con Hitler. Eso es bastante fuerte, ¿no? Totalmente. Comparar oponentes políticos con Hitler es una táctica históricamente utilizada, casi siempre inflamatoria e improductiva. Trivializa los horrores del Holocausto y cierra cualquier posibilidad de un debate matizado. Es un intento de deshumanizar al oponente y presentarlo como una amenaza existencial. ¿Y qué hay de su afirmación de que hubo intentos de asesinato contra Trump? Esto plantea una cuestión importante sobre la propagación de información errónea. Es fundamental verificar tales afirmaciones antes de repetirlas, especialmente cuando involucren acusaciones tan graves. Las redes sociales han facilitado la difusión de información falsa, y esto puede tener consecuencias reales en la polarización política y la erosión de la confianza en las instituciones. Bien, escuchemos lo que dice a continuación. Aquí redobla la acusación de que los demócratas son hipócritas al condenar la violencia política, mientras que según ella utilizan una retórica que la incita. Este es un tema complejo. Una cosa es condenar la violencia y otra determinar hasta qué punto la retórica política acalorada puede estar directamente relacionada con actos de violencia específicos, cometidos por individuos. Es un terreno resbaladizo. Intentar responsabilizar a todo un partido político por las acciones de unos pocos. Sin duda, ella ve una conexión directa y parece creer que los medios de comunicación son cómplices en la difusión de una narrativa falsa sobre Trump y sus partidarios. Es importante reconocer que esta es su perspectiva y es probable que esté influenciada por sus propias creencias políticas y las fuentes de información en las que confía. Es un recordatorio de que todos tendemos a ver los acontecimientos a través de nuestros propios filtros y sesgos. La creciente fragmentación del panorama mediático, con la proliferación de medios partidistas y la creación de burbujas de filtro en las redes sociales, ha exacerbado este fenómeno. De acuerdo, ahora llegamos a la parte del video, donde el enfoque cambia, de estos argumentos políticos más amplios, a una confrontación muy específica sobre los carteles. Escuchemos. Ya el tono cambia por completo aquí. Pasamos de hablar de intentos de asesinato y amenazas a la democracia, a un hombre que acusa a alguien de robar carteles, repite acusaciones de robo y enfatiza la ley. Observa cómo el lenguaje cambia, de argumentos políticos abstractos a una disputa concreta sobre la propiedad y la legalidad. Es una dinámica muy diferente. El hombre está tratando de establecer su dominio sobre la situación, apelando a un marco legal, mientras que la mujer se enfocaba en temas políticos más amplios. Sí, y suena bastante agresivo, casi amenazante, ¿no? Como si estuviera tratando de controlar la situación. Definitivamente hay una dinámica de poder en juego. Sus repetidos intentos de afirmar su comprensión de la ley y de dictar lo que la otra persona debe hacer son bastante llamativos. Es una táctica de intimidación diseñada para silenciar a la oposición y afirmar el control. Y aquí está la cosa. No está claro quién tiene razón con respecto a los carteles. Solo vemos un breve fragmento de la confrontación, por lo que nos falta mucho contexto. Exactamente. Esto resalta un punto crucial. Solo estamos viendo una instantánea de una historia mucho más grande. Es peligroso sacar conclusiones definitivas sobre los individuos involucrados o sobre el clima político general, basándose únicamente en esta interacción limitada. Las redes sociales a menudo amplifican este tipo de incidentes descontextualizados, contribuyendo a una percepción distorsionada de la realidad. Es cierto, sería fácil sacar conclusiones precipitadas sobre quién es el malo aquí, pero la realidad es mucho más matizada. Por eso el pensamiento crítico es tan esencial, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones cargadas de emoción. Tenemos que ser cautelosos con el pensamiento en blanco y negro y estar abiertos a la posibilidad
de que haya múltiples perspectivas en juego. La capacidad de analizar información críticamente, identificar sesgos y buscar fuentes confiables es fundamental en la era de la información. Hasta ahora hemos visto cómo un incidente aparentemente menor puede reflejar tensiones sociales más amplias, cómo el lenguaje puede utilizarse para moldear percepciones y escalar conflictos, y cómo es importante abordar estas situaciones con una perspectiva crítica y matizada. ¿Te parece si continuamos analizando este video en la próxima parte? Por supuesto, hay mucho más que analizar en este video y sus implicaciones. Este incidente, aunque aparentemente aislado, habla de una tendencia social más amplia, la escalada de la polarización política. Estamos viendo un endurecimiento de las posiciones, un declive en el discurso cívico y una creciente tendencia a demonizar a aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Tienes razón, y es realmente preocupante. Este video casi parece un síntoma de ese problema mayor. Precisamente, y el lenguaje utilizado por ambos individuos en este video contribuye a esa polarización. Ambos emplean un lenguaje cargado de emociones, hacen acusaciones y se interrumpen mutuamente, impidiendo que tenga lugar un diálogo significativo. Es como si ambos estuvieran hablando sin escucharse, atrapados en sus propias cámaras de eco. Esa es una excelente manera de decirlo. Y esta falta de comunicación genuina es algo que vemos que sucede cada vez más, tanto en línea como fuera de línea. Está creando un clima en el que las personas se sienten cada vez menos capaces de entablar conversaciones constructivas sobre temas difíciles. Es como si todos tuvieran miedo de decir lo incorrecto, por lo que simplemente se retiran a sus propias esquinas y refuerzan sus creencias existentes. Y eso es exactamente lo que hace que este video sea tan preocupante. Resalta los peligros de esta tendencia hacia las cámaras de eco y los silos ideológicos. Cuando dejamos de escucharnos unos a otros, cuando nos negamos a comprometernos con diferentes perspectivas, perdemos la capacidad de encontrar puntos en común y trabajar hacia soluciones. Ok, entonces hemos hablado sobre el lenguaje utilizado en el video, la dinámica de poder en juego, y cómo este incidente refleja tendencias sociales más amplias. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, como individuos, al respecto? Es fácil sentirse abrumado e impotente ante divisiones tan profundas. Esa es una pregunta crucial, y creo que es importante enfatizar que no somos impotentes. Todos podemos tomar medidas para promover un diálogo más constructivo y cerrar estas brechas. Danos un poco de esperanza. ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que podemos hacer? En primer lugar, debemos estar dispuestos a escuchar. Eso significa escuchar verdaderamente para comprender, no solo esperar nuestro turno para hablar. Necesitamos estar abiertos a la posibilidad de que podamos aprender algo de alguien que tiene puntos de vista diferentes. Es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando las emociones están a flor de piel, ¿verdad? Absolutamente, se necesita un esfuerzo consciente y práctica. Otro paso importante es ser conscientes de nuestro propio lenguaje. Estamos usando una retórica inflamatoria, estamos haciendo generalizaciones sobre grupos enteros de personas. Estamos contribuyendo a la polarización que tanto nos preocupa. Ese es un gran punto. Necesitamos responsabilizarnos por el lenguaje que usamos y el impacto que tienen los demás. Y finalmente, debemos estar dispuestos a entablar conversaciones difíciles, incluso cuando sean incómodas. Evitar estas conversaciones solo permite que las divisiones se agraven y crezcan. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo tenemos estas conversaciones? De una manera que sea productiva y no solo más leña para el fuego. Ahí es donde entran en juego cosas como la escucha activa, la empatía y el respeto. Necesitamos abordar estas conversaciones con un deseo genuino de comprender la perspectiva de la otra persona, incluso si en última instancia no estamos de acuerdo a Ok, estoy percibiendo un tema aquí. Todo vuelve a la comunicación, ¿no es así? Escuchar, ser conscientes de nuestro lenguaje, entablar conversaciones difíciles. Estas son todas habilidades esenciales para navegar por nuestro mundo cada vez más polarizado. Lo has entendido. Y aunque estas habilidades pueden parecer simples, son increíblemente poderosas. Tienen el potencial de romper barreras, construir puentes y crear una sociedad más comprensiva y compasiva. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro oyente? ¿Cuál es el mensaje para llevar a casa? Creo que la principal conclusión es que todos tenemos la responsabilidad de ser parte de la solución. No podemos simplemente sentarnos y lamentar el estado de discurso político. Necesitamos ser participantes activos en la creación de un diálogo más positivo y productivo. Y eso comienza con cada uno de nosotros, ¿verdad? Comienza con la forma en que elegimos comprometernos con los demás, tanto en línea como fuera de línea. Exactamente. Comienza con nuestra voluntad de escuchar, de empatizar, de ser respetuosos y de entablar conversaciones significativas, incluso cuando sean desafiantes. ¿Sabes? Mientras hablamos de esto, estoy pensando en el papel de las redes sociales en todo esto. Se han convertido en una fuerza tan dominante en nuestras vidas y a menudo parecen amplificar las mismas dinámicas que hemos estado discutiendo.
la polarización, las cámaras de eco, la propagación de información errónea. Es un punto muy válido. Las redes sociales ciertamente han exacerbado estas tendencias. Los algoritmos están diseñados para proporcionarnos contenido que se alinea con nuestras creencias existentes, lo que puede crear estas burbujas de información, donde solo estamos expuestos a un lado de la historia. Y es tan fácil quedar atrapado en el ciclo de indignación, donde estamos constantemente bombardeados, con contenido inflamatorio. Que desencadena nuestras respuestas emocionales. Es casi como si las redes sociales hubieran secuestrado nuestra capacidad de atención y nuestra capacidad de pensar críticamente se han convertido en un caldo de cultivo para la negatividad, la hostilidad y la desinformación. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Deberíamos todos abandonar las redes sociales por completo? Esa es ciertamente una opción, y podría ser una elección saludable para algunas personas. Pero creo que también hay formas de usar las redes sociales de manera más consciente. Podemos ser más selectivos con las cuentas que seguimos, el contenido que consumimos y la forma en que interactuamos en línea. ¿Cómo ser más conscientes de los algoritmos? ¿Y cómo están diseñados para mantenernos enganchados? Exactamente. También podemos hacer un esfuerzo consciente para buscar perspectivas diversas y entablar un diálogo respetuoso con personas que tienen puntos de vista diferentes. Incluso tomarnos un descanso de las redes sociales de vez en cuando, solo para despejar nuestras mentes y reconectarnos con el mundo real. Esa es una gran idea. Es fácil ser absorbido por el vórtice de la negatividad en línea, y es importante alejarse y recargarse. Sabes, mientras hablamos de esto, me acuerdo de la importancia de la alfabetización mediática. Necesitamos ser consumidores críticos de información, independientemente de dónde lo obtengamos. Absolutamente. Necesitamos ser capaces de evaluar las fuentes, identificar sesgos y distinguir entre hechos y opiniones. Estas son habilidades esenciales para navegar por el panorama de la información en el mundo actual. Especialmente cuando estamos bombardeados. Con tanta información de tantas fuentes diferentes, puede ser difícil saber en qué confiar. Lo cual es precisamente la razón por la que las habilidades de pensamiento crítico son más importantes que nunca. Necesitamos ser capaces de pensar por nosotros mismos, cuestionar suposiciones y evaluar la información cuidadosamente. Muy bien. Hemos hablado sobre el papel de las redes sociales, la importancia de la alfabetización mediática y la necesidad de pensamiento crítico. Pero volvamos al video que inició toda esta conversación. ¿Con qué reflexiones finales quieres dejar a nuestro oyente? Creo que la conclusión más importante es que este video es un microcosmos de un problema mucho mayor. Refleja las profundas divisiones, la ruptura de la comunicación y la escalada del conflicto que estamos viendo desarrollarse en nuestra sociedad. Pero también nos recuerda que no somos impotentes. Todos podemos elegir ser parte de la solución. Podemos elegir escuchar, empatizar, ser respetuosos, entablar conversaciones significativas, incluso cuando sean difíciles. Muy bien dicho. Y creo que es importante recordar que el cambio comienza con cada uno de nosotros. Comienza con nuestras elecciones individuales, nuestras interacciones con los demás y nuestro compromiso de construir una sociedad más justa y equitativa. Estoy totalmente de acuerdo. Y aunque los desafíos que enfrentamos pueden parecer desalentadores, creo que la esperanza reside en nuestra voluntad colectiva, de hacer el trabajo, de tener las conversaciones difíciles y de luchar por la comprensión, incluso ante el desacuerdo. Bien dicho. Ese es un mensaje poderoso para terminar. Entonces, oyentes, mientras continúan con su día, los desafiamos a pensar en las formas en que pueden encarnar estos valores en sus propias vidas, cómo pueden ser una fuerza para el cambio positivo, en su pequeño rincón del mundo, cómo pueden contribuir a un diálogo más cívico y constructivo. Las respuestas a esas preguntas se encuentran dentro de cada uno de nosotros y en las elecciones que hacemos todos los días. Y recuerden, incluso las pequeñas acciones pueden tener un efecto dominó. No subestimen el poder de su propia voz y su propio compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Y no se trata solo de cambiar el mundo en general, se trata también de cambiar nuestros propios comportamientos individuales y cómo interactuamos con los demás en nuestra vida diaria. Exacto. Es fácil dejarse llevar por estas grandes ideas abstractas, pero el cambio real comienza a nivel micro, en nuestros propios hogares, comunidades y relaciones. Totalmente. Entonces creo que el desafío para todos nosotros es tomar las ideas que hemos obtenido de esta profunda inmersión y aplicarlas a nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos ser más conscientes del lenguaje que usamos? ¿Cómo podemos ser mejores oyentes? ¿Cómo podemos entablar conversaciones difíciles con más empatía y respeto? ¿Y cómo podemos evitar ser absorbidos por el ciclo de indignación, que parece dominar gran parte de nuestro discurso en línea? Exactamente. Se trata de tomar decisiones conscientes sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Tanto en línea como fuera de línea, se trata de ser intencionales con nuestras palabras y acciones y reconocer que incluso los pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Este video, aunque nos muestra un escenario preocupante,
también nos brinda herramientas para avanzar. Nos ha mostrado las trampas que debemos evitar. La retórica inflamatoria, la demonización de los demás, la negativa a escuchar. Y nos ha señalado un camino más positivo y productivo. Un camino pavimentado, con empatía, respeto, y la voluntad de entablar conversaciones significativas, incluso cuando son difíciles. Precisamente. Y creo que si todos podemos comprometernos a recorrer ese camino, podemos crear un mundo más justo, equitativo y compasivo para nosotros y para las generaciones futuras. Para concluir, creo que la mayor enseñanza de esta profunda inmersión es que todos tenemos la responsabilidad de crear un diálogo más cívico y constructivo, tanto en nuestra vida personal como en la esfera política más amplia. No es fácil, pero es esencial si queremos cerrar las brechas que parecen estar separándonos. Muy bien dicho. Y creo que este video, por perturbador que haya sido, en realidad nos ha dado una hoja de ruta sobre cómo avanzar. Y con suerte esa comprensión puede llevar a una acción positiva y un cambio significativo. Yo creo que sí. Y creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar para que eso suceda. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Esperamos que les haya dado algo en qué pensar y que les haya inspirado a ser parte de la solución. Hasta la próxima. Sigan aprendiendo, sigan cuestionando y sigan luchando por un mañana mejor